Ahora vamos a hablar muy detalladamente durante el resto de la clase y creo que la otra, del coeficiente, o bueno, más generalmente, de la autocovarianza y la autocorrelación en una serie de tiempo. Estas medidas serán usadas para especificar los modelos de series de tiempo. Y más específicamente, los modelos ARIMA, PQ. Pues vamos a ver, pues vamos a definir qué es la autocovarianza, cómo se mide, cuáles son sus estimadores, las propiedades de sus estimadores. Estas medidas cuantifican la relación, es mera relación, entre xt con xt en otro periodo de tiempo, por ejemplo, xt más h. Por eso autocovarianza o autocorrelación, va a ser con ella misma. Para calcularla, acá podríamos tener que, queremos sacar la relación de xt con su pasado, digamos que h fuera negativo, o xt con su futuro, digamos que h fuera positivo. Para calcularla necesitamos definir rezagos y adelantos. Vamos a llamar un rezago pues cuando tiene xt menos algo, adelanto cuando tiene xt más algo. Entonces supongan, por ejemplo, que nosotros tuviéramos una base de datos es el tiempo, tenemos a x en el periodo 1, periodo 2, y así sucesivamente, hasta el periodo t mayúscula. Y nosotros quisiéramos calcular, no, perdón, esto, así. Periodo 1, periodo 2, hasta el periodo t. Esta de acá sea xt. Y quisiéramos sacar de xt el primer rezago, x en t menos 1, por ejemplo. Entonces este primer dato sería x, este es el periodo 1, en el periodo 1 menos 1 sería el periodo 0. Pero solamente tenemos observaciones de xt desde el periodo 1 hasta el periodo t, es decir, no la tenemos para el periodo 0. Si quisiéramos calcular este primer rezago, acá no lo vamos a poder hacer. No tenemos más opción que colocar un no asignado, que es diferente de 0. No es que sea 0, es diferente de 0. No tenemos ese dato. Esto para sacar el primer rezago. Este segundo dato, acá sería x en 2 menos 1, pues sería x1. Este de acá. Y así sucesivamente hasta x en menos 1. Así obtendríamos el primer rezago. Entonces nos gustaría sacar la relación entre xt con xt menos 1. Pues lo podemos hacer utilizando las definiciones de covarianza y correlación. Si tenemos estos datos. Tenemos dos variables diferentes. X en el periodo t, x en el periodo t menos 1. Y de la misma manera, si quisiéramos calcular x en t menos tau,
Este primer dato pues, sería x en 1 menos tau. Si tau es por lo menos 1, pues este va a ser no asignado. En el segundo periodo, si tau es 2, este también va a ser no asignado. En general acá, para x en t menos tau, vamos a tener NA taus al comienzo de la muestra. Si tau fuera 2, este de acá sería x menos 1, este de acá sería x0, entonces tendríamos 2 NAs y en el tercer periodo arrancaríamos con x1 y así sucesivamente. Esto hasta x en t mayúscula menos tau. ¿Queda todo claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bien. De la misma forma podríamos calcular adelantos. Por ejemplo, x en t más 1. ¿Cuál sería ese primer dato? Para x en t más 1. x2. x2, exacto. El siguiente, x3. Bueno, no, voy a dejar acá puntos, mejor. El penúltimo va a ser xt mayúscula. Y este último debería ser x en t mayúscula más 1. Pero ese último tampoco lo tenemos, solamente tenemos datos hasta ahorita, hasta hoy. No tenemos el siguiente. Luego vamos a ver cómo estimarlos, también se pueden estimar los de atrás, pero en principio en nuestra base de datos no tenemos esa información. Entonces, este último va a ser un NA. Y si calculáramos x en t más tau, adelantado tau periodos, ¿cuál sería el primer dato? ¿X en qué periodo? En 1 más tau. Exacto, en 1 más tau. Y así sucesivamente. Y acá al final vamos a tener tau NAs. Es decir, cuando calculamos rezagos, vamos a perder NA, a perder tau rezagos al comienzo de la muestra. Y cuando calculamos adelantos, vamos a perder NA adelantos, tau adelantos al final de la muestra. Esto pues va a ser importante, digamos, cuando hagamos modelos de regresión, porque si hiciéramos una regresión entre xt contra xt menos 1, pues en las matrices necesitamos que todos los datos estén completos para todos los periodos de tiempo, porque no podemos hacer el producto de x1 por NA. Eso no sabemos cómo definirlo. Entonces tendríamos que descartar todo este periodo. Es decir, cuantos más rezagos y cuantos más adelantos calculemos, vamos a perder más información en términos de nuestras regresiones. Ahora bien, la autocovarianza parte de la definición de covarianza. Nosotros sabíamos que la covarianza entre dos variables aleatorias, x y y, podemos expresar como el valor esperado
de x menos su media por y menos su media. Entonces, digamos que ya no tuviéramos dos variables aleatorias diferentes, sino que hiciéramos covarianza entre x en t y x en t menos tau. Eso de ahí va a ser nuestra función de autocovarianza. La vamos a nombrar R mayúscula de tau, que va a ser una función del rezago. Sería igual al valor esperado de x t menos su media por y sub t, por x sub t, perdón, menos tau, menos su media. Ahora, si se asume que xt es estacionaria, supuesto no es restrictivo, porque como vimos la clase pasada, podemos transformar a xt en una serie estacionaria. Así no lo sé, con primeras diferencias, diferencias estacionales o eliminando tendencias determinísticas. Si se asume que xt es estacionaria, tendríamos que r de tau va a ser valor esperado de xt menos su media por xt menos tau menos su media. Y estos dos pues no van a cambiar en el tiempo, van a ser fijos. Ahora esta función pues se puede evaluar para distintos valores de tau. Sería para tau igual 0, 1 y así sucesivamente. Si nosotros la evaluáramos para tau igual 0, ¿cómo se llamaría esto? Es decir, R0. ¿Qué otro nombre conocen eso? Valor esperado de xt menos su media por xt menos su media. Varianza. Exacto. Entonces quedaría acá valor esperado de xt menos su media al cuadrado. Esto va a ser sigma cuadrado de x. Luego la podríamos evaluar para tau igual 1. Terminaría siendo la relación entre xt con xt inmediatamente anterior. Esto es autocovarianza, covarianza. Va a estar entre menos infinito e infinito y el resultado de ese número, de esa autocovarianza, va a depender de las unidades de medición de la serie de tiempo. Pero digamos que si esta autocovarianza de orden 1 fuera positiva, quiere decir que en promedio, si xt aumenta hoy, mañana también va a aumentar, porque es positivo. Si fuera negativa, quiere decir que en promedio, si xt aumenta hoy, mañana va a disminuir, en promedio. Esto al final es asociación. Entonces, también podríamos interpretarlo como algo un poco más extraño, que sería, si fuera positiva, por ejemplo, si xt aumenta hoy, ayer en promedio también debería aumentar,
porque es asociación, no es causalidad. Solamente asociación entre xt hoy y xt anterior. Y pues así sucesivamente. Para cualquier valor de tau. Profe, una pregunta. No importa si es estacionaria o no, el R0 siempre va a ser la varianza, ¿cierto? Sí, y si la serie no fuera estacionaria, Juan Pablo, entonces pues podríamos transformarla para que lo sea y aplique esta definición. Porque es que si fuera no estacionaria, acá tendríamos xt menos su media, respectivamente para ese periodo de tiempo, y xt menos tau menos su media, respectivamente para ese periodo de tiempo. Entonces acá no nos quedaría esto al cuadrado, si las Bien. medias cambian a través del tiempo. O sea, Entonces, casi siempre tenemos que estacionarizar todas las series. sí, transformarlas en estacionarias, exacto. Listo. Gracias. Profe, otra pregunta. Qué pena, ¿podría repetir la intuición de es positivo y Ok, si es positivo, quiere decir que en promedio, si hoy hay aumentos de xt, mañana o ayer, dependiendo de cuál sea el valor de tau, también va a aumentar. Si es negativo, si hay aumentos hoy, mañana o ayer, van a haber caídas. Eso pues si es de orden 1. Si fuera de orden 2, pues cambiaríamos el mañana por pasado mañana o antes de ayer. Y así sucesivamente si son días. gracias? Bien. ¿Alguna otra duda hasta ahí? Bien. Ahora, por otro lado, la autocorrelación es parte de la definición de correlación. Pues acá tendríamos que ρ entre dos variables aleatorias, habíamos dicho antes, es igual a la covarianza entre x y y sobre sigma de x por sigma de y. Entonces, la autocorrelación sería ρ de xt con ρ de x en t menos tau. Sería igual a la covarianza entre esas dos, que pues va a ser la autocovarianza, R de tau, dividida sigma de xt por sigma x en t menos tau. Ahora de nuevo, si continuamos con esto, con este supuesto, si se asume que xt es estacionaria, pues podemos decir que estas dos desviaciones estándar son iguales. Entonces acá nos quedaría R de tau sobre sigma
cuadrado de x, sin importar el periodo. Va a terminar siendo R de tau sobre R0. Sería la varianza. Y esta, pues, como es correlación, va a estar entre menos 1 y 1. Y la podemos evaluar, esta función, para distintos valores de tau. Va a depender de tau esta función. A la autocorrelación, la vamos a nombrar R minúscula de tau, que va a depender de autocovarianza sobre varianza. Y pues la podemos evaluar para distintos valores de tau. Si la evaluáramos para tau igual 0, es decir, autocorrelación de orden 0, ¿cuánto les daría esto? Aplicando esta fórmula. 1. 1. Porque va a ser la relación de xt con xt. Es decir, ahí es la misma variable, va a haber una relación lineal perfecta. Va a ser de 1. Y esto pasa sin importar cuál es la serie de tiempo. Por eso nunca vamos a calcular en Ibius esto. ¿Para qué? Siempre nos va a dar 1. Y la podemos evaluar para otros valores de tau. Por ejemplo, para tau 1. Sería autocovarianza de orden 1 sobre varianza. Y así. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Estas funciones, tanto la de autocovarianza como la de autocorrelación, presentan una propiedad. Y esta es, estos coeficientes son simétricos alrededor de tau. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros calculáramos R de tau, esto va a ser igual a R de menos tau, tanto para la autocorrelación como para la autocovarianza. De acá, digamos que si partimos de las definiciones anteriores, de la relación de xt con xt menos tau, de acá sería la relación entre x hoy con x tau periodos antes. Y este de acá sería la relación entre x hoy con x tau periodos después. Nosotros estamos diciendo con esta propiedad que esas dos relaciones son iguales. Y la razón de eso, de forma intuitiva, tiene que ver con que esto es una medida de asociación, no medida de causalidad. También digamos que en términos filosóficos, pues depende de nuestra definición de cuál es el presente, cuál es el pasado y cuál es el futuro. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos, nosotros digamos que quisiéramos encontrar la relación de hoy con el pasado, o la relación de hoy con el futuro. Entonces la relación de hoy con el pasado pues sería R de tau.
Ahora bien, si nosotros quisiéramos encontrar la relación de hoy con el futuro, separada al mismo espacio de tiempo de esta relación de hoy con el pasado, pero si nosotros cambiáramos esta definición y dijéramos que el futuro es hoy, entonces pues el pasado sería como este periodo, el hoy definido anteriormente. Entonces pues tendríamos que la relación de hoy con el pasado va a ser igual a la relación de este futuro con hoy, que de forma relativa el futuro pues lo podríamos definir como hoy, esto como el pasado. Lo mismo con este otro. Si queremos ver la relación de hoy con el futuro, si hoy ahora lo definimos como futuro y esto como hoy, pues nos va a dar esta misma relación. ¿Sí queda eso claro? Porque al final estas definiciones de hoy, pasado y futuro son relativas, pues digamos que a un periodo de comparación. Ok. Debido a esto, debido a esta propiedad, los coeficientes de autocorrelación y autocovarianza solamente se calculan para dados estrictamente positivos. Porque pues van a ser exactamente iguales los coeficientes de autocorrelación y autocovarianza para taos negativos. Redundante calcularlos para adelantos. Solamente necesitamos calcularlo para rezagos. Van a ser iguales que los de los adelantos. Y sacamos 0 porque siempre nos va a dar 1. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Me están escuchando mejor que en Collaborate? ¿Sí, Esteban? Profe, una pregunta. Nosotros buscaríamos que en RT minúscula tienda a la autocorrelación con... Qué pena, Esteban, se cortó un poquito. ¿Que tienda a ser 0? ¿Le escuché? Sí, No, sí, no, leer minúscula tiene que ser una función. O si digamos gráficas que empiece en 1 y vaya dependiendo. se le cortó un poco, Esteban, pero lo que entendí es que esto tiende a 0. La idea acá es encontrar el mecanismo generador de datos. Entonces, digamos que no tenemos una idea de qué es bueno, qué es malo o qué deberíamos encontrar. Lo único que podemos hacer es tratar de explicar lo que encontramos. Entonces, en ese sentido, muchas veces no vamos a encontrar que tiendan a 0. Otras veces sí, eso nos va a decir cuál es el mecanismo generador de datos. Es decir, esta herramienta nos permite saber esa ecuación. No sé si quedó claro o si respondí la pregunta. Sí, entiendo un poco a lo que te refieres, profe, pero me refiero... Sí, es que he visto que muchas veces grafican la función de autocorrelación para, no sé, interpretarlo de alguna manera para ver cómo está la serie, pero no sé bien cómo se interpreta. Ah, ok, bien. Entonces, sí, digamos que esto aparece normalmente los gráficos son gráficos de barras para estas autocovarianzas y autocorrelaciones.
se interpreta tal cual como hablamos de esta. La relación entre XT de hoy con XT adelantado un periodo o rezagado un periodo. Digamos que eso nos permite saber si hay estacionalidad en la serie de tiempo, si la serie es ruido blanco. Si fuera ruido blanco, pues no debería haber relación, todos deberían ser cero. Si tiene tendencia lineal, es un indicio de que sea estacionaria o no estacionaria. Más adelante vamos a hablar específicamente de cómo interpretarlo y qué tipos de series de tiempo exhiben más o menos qué formas de autocovarianzas y autocorrelaciones. Hasta el momento estamos describiendo el concepto. Ah, ok, ok. No, pero ya entendí un poco más. Gracias. Ok, bien, perfecto. Porfa, escriban en el chat si me están escuchando mejor, igual o peor que en Collaborate. Sí, Felipe. No, profe, se me fue. Iba a ponerlo del chat. Pero la verdad sí lo escucho mejor y no me ha pasado lo de que dejó ver la imagen de lo que está exponiendo usted. Que eso me pasaba en Collaborate. Ok, está bien, perfecto. Entonces, mejor, igual, 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 mejor, igual, mejor, peor, mejor, igual, peor. Creo que hay más mejores que peores. Listo. Votamos la otra clase para ver con cuál nos quedamos. A mí me da igual también. Listos. Entonces ahora vamos a ver los estimadores de la autocovarianza y la autocorrelación. ¿Cómo vamos a calcular en la práctica esos números? Y vamos a analizar luego sus propiedades. Existen dos estimadores. Sí, Carlos. Profe, una pregunta, y en dado caso, ¿podríamos tener la posibilidad de que también quedaran guardadas las clases en Blackboard, así nadie esté metido en la sala? No, si las hacemos por acá, quedan por acá. Ok. Sí, sí le entiendo. O sea, bueno, voy a intentar hacerlas las dos. Puedo hacerlo con esta. Denme 20 segundos. El contenido sí lo voy a seguir subiendo en Blackboard. Es decir, talleres, libros, etc. Entonces, vamos a utilizar dos estimadores. Uno va a ser R de tau estrella. Y esto va a ser 1 sobre T multiplicado por la sumatoria desde T igual 1 más el valor absoluto de tau hasta T. Vamos a utilizar acá valor absoluto a causa de esta anterior propiedad, de que es simétrico alrededor de tau. Acá tendríamos que este estimador, la sumatoria de ese estimador va a ser xt menos el estimador de su media por xt menos el valor absoluto de tau menos x bar. Entonces, esto es como nuestra versión empírica de valor esperado de
xt menos mu por xt menos tau menos mu. Decimos que esta media no cambia a través del tiempo, es la misma. También para ver y para entender un poco mejor esta anterior propiedad de que es simétrico alrededor de tau, recuerden más o menos la forma de esta fórmula. Y revisemos acá rezagos y adelantos. Digamos que esta tabla de acá, todos tuvieran desviaciones de la media. Es decir, acá tuviéramos xt menos su media, xt menos 1 menos su media, y así para cada uno. Si utilizamos la fórmula de abajo, Valentina, creo que en Blackboard las clases se borran después de un mes o algo por el estilo, no me acuerdo. Yo las estoy descargando todas, entonces en dado caso que les haga falta alguna, podemos crear un Dropbox o algo para que ustedes las consulten. Ok, entonces si calculáramos la relación de xt con x en t menos 1, utilizando la fórmula de antes, lo que haríamos acá es, primero es, digamos que calculáramos R1, haríamos la sumatoria desde t igual 2 hasta t de xt, es decir, acá arrancaríamos con x2, y este sería x en 1 menos 2, x menos 1, pero pues ese no lo tenemos. Entonces necesitamos arrancar desde otro periodo. Perdón, no, este sería x1, este sería desde 2 menos 1, este sería x1. Entonces acá tendríamos x2 por x1 más x3 por x2 más x4 por x3 y así sucesivamente. De hecho, este de acá sería como el rezago o el adelanto. Este de acá sería como x en t, porque acá si reemplazamos el subíndice, se cancelan los valores absolutos de tau. Entonces este sería xt, este sería el adelanto o el rezago, porque incorpora el más tau. Entonces lo que terminaríamos haciendo, utilizando acá estos datos, sería producto de x2 con x1, luego x3 con x2, luego x4 con x3, y así hasta xt con x en t menos 1. Eso sería la relación R1 vista xt con su primer rezago. Ahora, supongamos que lo hiciéramos con el primer adelanto, con este de acá. También calcularíamos productos de x1 con x2, luego x2 con x3, x3 con x4, y así hasta este penúltimo, que tendríamos acá x en t menos 1 y acá xt. Entonces, fíjense que son los mismos datos, exactamente los mismos datos. En los rezagos hacíamos x2, x1, en los adelantos x1, x2. Luego en los rezagos x3, x2, luego acá x2, x3. Pero van a terminar siendo exactamente los mismos datos. Por eso, pues también empíricamente, la autocovarianza y la autocorrelación son simétricos alrededor de tau. ¿Queda claro eso? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces vamos a utilizar, este es un estimador. El otro estimador lo vamos a llamar R de tau. No, perdón. No, qué pena. Cambiémosle los nombres. Se me cruzaron acá. Este llamémoslo R tau gorro. Y este otro R tau estrella. Y la única diferencia entre estos dos va a ser
que en este segundo le vamos a restar el valor absoluto de tau en el denominador acá. Ahorita van a ver intuitivamente por qué. Pero las sumatorias en las dos son exactamente iguales. Ahora vamos a encontrar las propiedades estadísticas de los estimadores. Es decir, si son insesgados, consistentes. Para eso, vamos a trabajar solamente con esta sumatoria. Dos son exactamente iguales, las dos sumatorias. Y al final vamos a reemplazar t y t menos tau y vamos a comparar estos dos estimadores, el 1 sobre t y el 1 sobre t menos tau, para poderlos comparar. Pero primero vamos a hacer algunos arreglos sobre esta sumatoria. Lo primero que vamos a hacer es que en cada término entre paréntesis vamos a sumar y restar la media poblacional. Lo que queremos llegar es algo como valor esperado de esto o esto es igual al poblacional. Entonces, para eso necesitamos tener acá dentro de estas definiciones la media poblacional, no el estimador, sino la media poblacional. Por eso vamos a sumar y restar los valores de μ. Acá tendríamos este más μ bueno, menos μ menos xt menos μ. Acá se pueden cancelar esos dos. Y lo mismo este otro lado. ¿De acuerdo? Y no estamos alterando esa sumatoria. Ahora, esto lo podríamos multiplicar de la siguiente forma. Acá nos va a quedar todo indexado por la misma sumatoria. Xt menos μ por este término de acá más o menos este de acá por este de acá menos este término por este término más este elevado al cuadrado. ¿Ahí de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que agregar? Ok. Todo está indexado por la misma sumatoria.
Entonces ahora vamos a repartir esa sumatoria en cada uno de los términos. Nos quedaría suma de esta menos este x barra menos mu no está indexado por la sumatoria, porque son constantes, pues lo podemos factorizar y sale de la sumatoria. Este término sí iría acá adentro y lo mismo para este otro. Acá es menos. Menos y menos. Por este de acá. Más elevado al cuadrado. Ahora, fíjense que este último término pues está indexado por la sumatoria, pero no tiene los subíndices, son constantes. ¿Cuántas veces estamos sumando estas constantes? T menos 1 menos tau. No, un poquito más. Uno Digamos, más sí. tau. No. Digamos, supongan que tau fuera 0. Si tau fuera 0, ¿cuántas veces lo sumaríamos? T veces, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas veces lo sumamos si tenemos el tau? T menos tau. Exacto, T menos tau veces. Nos quedaría todo esto en lugar de la sumatoria, más T menos valor absoluto de tau, por x barra menos mu elevado al cuadrado. ¿Queda claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ok. Si quieren, Profe, tomemos. qué pena, profe, ¿puedes volver a explicar esa última parte de la sumatoria? No me quedó muy claro, perdón. Ok, está bien. Acá es. Como en la sumatoria estamos sumando una constante, pues nos va a quedar el número de veces que sumamos la constante multiplicada por pues, la constante. Que sería, como acá estamos sumando desde 1 más tau hasta t, quedaría t menos tau veces, estaríamos sumando esa constante. Si tau fuera 1, digamos que t fuera 100, sumaríamos desde 2 hasta 100. Entonces lo sumaríamos 98 veces. No sé si así queda más claro. Sí, gracias, profe. Bien. Ok, si quieren tomémonos 5 minutos para estirar las piernas. Nos vemos a las 8:16. ¿Ok? Profe, Sí, Juan Camilo. pero otra pregunta, el lunes no hubo clase, ¿cierto? Sí, no, el lunes era festivo de acuerdo a la actual ley que de pronto va a cambiar, pero sí. Ah, bien, bien, vale. Muchas gracias. Listo. Entonces, 8:17 nos vemos. Gracias. Está bien.
Listos. Entonces, vamos a continuar haciendo arreglos sobre esta expresión para demostrar y llegar a las propiedades de estos estimadores. Sí, Una pregunta, ese RT estrella es el de autocorrelación, ¿cierto? no, autocovarianza. Pero el mayúscula, poblacional. no, es otro estimador. Este es otro estimador. Ok, listo, gracias. Bien. Ok. Entonces ahora vamos a utilizar una pequeña aproximación. Y es que solamente este término, solo esta suma, esto es aproximadamente igual. ¿Dónde está este signo? Aproximadamente igual a t menos tau absoluto multiplicado por x barra menos μ. ¿Por qué pasa esto? Es aproximadamente igual, ojo, aproximadamente igual. Eso pasa pues porque x barra en realidad no es esta suma, no es esta suma con estos subíndices, sino que pues contempla todos los datos, no desde el 1 más tau, sino todos. Sería x barra en realidad es esto, en el 1 más tau. Acá nosotros estamos descartando tau datos. Y al multiplicarlo por esto, lo que estamos diciendo es que vamos a calcular el x barra no dividiendo por t, sino dividiendo por t menos tau, lo cual no es cierto, así no calculamos x barra, pero es muy parecido. Esto es como si en lugar de calcular x barra así, lo calculáramos, pero sacando tau datos. Obviamente, cuanto mayor sea tau, más va a fallar esa aproximación. De una forma similar, esta otra sumatoria, esta de acá, también va a ser aproximadamente igual a este mismo término. No es exactamente el mismo término. Digamos que acá nosotros sí estamos sumando todos los x que queremos, porque si reemplazamos acá en el subíndice, se cancelan los valores absolutos de tau y haríamos sumatoria desde 1 hasta t. Bien, pero no estaríamos dividiendo por t, sino por t menos tau. Es decir, no utilizaríamos en la fórmula de acá en la parte izquierda este x barra, sino que dividiríamos por t menos tau, lo cual no es exactamente igual a x barra. Es de nuevo como si nosotros calculáramos x barra con todos los datos, pero dividiéramos por t menos valor absoluto de tau. No es exactamente lo mismo, pero van a ser muy similares. Teniendo en cuenta esto, ahora, todo lo que teníamos antes va a ser aproximadamente igual a. En esta sumatoria, pues voy a reemplazar esta aproximación. Entonces acá nos quedaría t menos tau por x barra menos μ elevado al cuadrado menos, está acá, por
x barra menos mu también elevada al cuadrado. Entonces acá fíjense que podemos cancelar este término con alguno de esos dos. Entonces esto nos quedaría aproximadamente igual a esto. ¿Hasta ahí tienen alguna inquietud, pregunta o algo que agregar? De pronto si cometí algún error en algún signo o algo por el estilo que ustedes vean. Profe, esa aproximación también requeriría, pues digamos, de tener una varianza suficientemente pequeña. O sea, ¿la varianza afecta también esa aproximación? Pues le afecta más el número de datos que tengamos, el número t. Si tenemos muy pocos, la aproximación va a fallar. Y también, si tau es muy elevado, la aproximación también va a fallar. Obviamente, pues si los datos tienen mucha varianza, el estimador también va a tener varianza, pero eso es otro tema. Digamos, esta es aproximación en términos numéricos, no tanto en la probabilidad de tener el estimador, porque creo que su pregunta hace más alusión a eso, de, oiga, si tenemos mucha diferencia entre el verdadero valor de x barra y x barra, que pues eso sí depende de la varianza de los datos. Ah, ok, gracias. Bien. Perfecto. Entonces, estos van a ser los arreglos que vamos a hacer sobre esa sumatoria. Ahora vamos a ver cuáles son las propiedades de cada uno de estos estimadores. Entonces, vamos a arrancar por R gorro de tau. Entonces, vamos a sacarle el valor esperado a R gorro de tau. Esto va a ser 1 sobre t, como está en la definición de allá arriba, multiplicado por el valor esperado de todo esto último. Bueno, en realidad esto no es igual, sino aproximado. Aproximado. Entonces acá nos quedaría que esto es aproximadamente igual a 1 sobre t por valor esperado, y fíjense también, por eso acá está en la media poblacional. Sí, Daniel Santiago. Profe, una pregunta, ¿de dónde salió el 1 sobre t? De la definición de R gorro. Antes solamente trabajé con la sumatoria. Ah, perfecto, gracias. Bien. Y ahorita lo hacemos con 1 sobre t menos tau para R estrella. Entonces acá nos quedaría valor esperado de xt menos su media por xt menos tau menos su media. Las poblacionales, ojo, las poblacionales. Pues valor esperado de esto, pues va a ser R de tau, porque acá están las medias poblacionales. Y estaríamos sumando eso, t menos tau veces. Entonces, bueno, lo voy a hacer con todos los pasos, lo más claro posible. Esta sumatoria, acá quedaría el valor esperado de cada uno de esos términos. Está bien. Menos t menos tau absoluto por valor esperado
de x barra menos mu elevado al cuadrado. Entonces, cada uno de estos números, valor esperado de esto, va a ser el R de tau poblacional, el poblacional. Entonces acá quedaría desde t igual 1 más tau absoluto hasta t de R de tau, sin gorro, sin estrella, el poblacional. Menos esta sumatoria. ¿Y cuántas veces estamos sumando esto? Pues las mismas, t menos tau, ¿cierto? Todos estaban pensando en eso. Entonces acá nos quedaría t menos tau sobre t por R de tau menos el valor esperado de x barra menos mu elevado al cuadrado. Y ya, por último, entonces quedaría acá R de tau menos valor absoluto de tau sobre t menos este número, este factor. Acá me faltó esto. Este factor. Ah, no, mentiras. No. Acá hice algo. Ah, no, mentiras, este está bien. Menos este. Sí, perfecto. ¿Hasta ahí todos van bien? ¿Alguna pregunta? Yo, profe, no entendí lo último y digamos qué pasó con la sumatoria. Entiendo que sacaste de la sumatoria el t menos valor absoluto de tau y lo pusiste sobre t, pero ¿qué se hizo la sumatoria? Por lo que acá estamos sumando t menos tau veces R de tau. Entonces nos queda t menos tau menos valor absoluto de tau por R de tau. Entonces lo que hice acá fue factorizarlo. Entonces lo saco de acá, de la sumatoria, y de este de acá. Nos queda t menos valor absoluto de tau sobre t por solamente este por este. Ya factorizando este término. Y acá luego solamente separé acá R de tau por t sobre t, que nos da R de tau, menos valor absoluto de tau por sobre t, por R de tau, menos todo este factor por este último término. ¿Sí queda un poco más claro, Juan Pablo? Sí, ya, gracias. Bien, perfecto. Entonces la pregunta es insesgado? Porfa, escriban en el chat si creen que sí o si creen que no lo es. Esteban dice que no. ¿Será insesgado? Necesitamos ¿qué para saber que sea insesgado? Exacto.
Entonces creo que ya todos lo están viendo. No es insesgado. Estamos que valor esperado del estimador sea igual al poblacional. Y el sesgo depende en gran medida de el valor absoluto de tau. Cuanto mayor sea el valor absoluto de tau, el estimador subestimará a menos en mayor magnitud a la verdadera autocovarianza. Debido a eso, existe una regla que dice que no se debe calcular R gorro de tau para un tau mayor que t cuartos. La regla es arbitraria, también podría ser t medios, raíz de t, algo que dependa de t. Es decir, si tenemos un tau muy grande relativo al número de datos que tenemos, el sesgo de este estimador va a crecer. Intuitivamente eso pasa porque, devolviéndome un poco, porque si nosotros sacamos un mayor rezago, acá, pues vamos a hacer productos de menos datos. Entonces, pues el estimador de R gorro va a tener cada vez menos para rezagos mayores. En el límite, digamos en el extremo, perdón, si tuviéramos, supongan ustedes, 1000 datos, sacáramos el rezago número 999, calculáramos R de 999, al final ese va a ser el producto solamente de 2 datos. Pues el sesgo de ese estimador va a ser muy elevado. Entonces, si tuviéramos 1000 datos, lo que esta regla nos dice es máximo calcule R de tau hasta 250. Podría ser otro número, lo importante es que sea proporcional al número t, que no sea muy grande relativo a t. Cuanto más grande, mayor va a ser el sesgo. ¿Alguna duda de esto o algo que quisieran agregar? Bien. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo. Esto va a ser más fácil, pero para R estrella. R de tau estrella. Pues esto va a ser algo muy parecido a esto último que ya encontramos. No, este de acá. El anterior, bueno, sí, el R gorro era dividido T, este otro es dividido T menos tau. Pues acá nos quedaría dividido T menos tau. Entonces sería este término de acá. Sin sesgado tampoco lo es, porque tiene este número de acá. Sin embargo,
el sesgo de este estimador no depende del valor absoluto de tau, a diferencia del anterior. Insesgado. Ahora, ¿creían que ustedes que R de tau gorro es consistente? Es decir, cuando T, el número de periodos que tenemos, tiende a infinito, ¿eso tiende a cero? ¿El sesgo tiende a cero? No. Porfa, escriban en el chat. Pero ya no sé diferenciar de los anteriores, no, pero bueno. Juan Pablo sí, el resto creo que no. Piénsenla muy bien. Si T tiende a infinito. Ya todos se cambiaron de respuesta. Bien. La respuesta es sí. Claramente este término tiende a cero, ¿cierto? Muy bien, Felipe. La respuesta tiende a cero. Este de acá. Acá hay un término que sería menos t sobre t por este de acá, pues esta razón tiende a 1. Menos tau sobre t, esa tiende a 0. Entonces acá al final nos quedaría en el límite para R gorro, nos quedaría algo muy similar a esto. Nos quedaría el poblacional menos el límite de t sobre t por este valor esperado, y pues este límite es 1. Entonces nos quedaría este término. ¿Por qué motivo esto sería 0? Les pregunto, para los que dijeron que sí. Exacto. Y eso es la ley de los grandes números. Sí, bien. Daniel y Esteban. Esto de acá es la varianza de x barra. Si t tiende a infinito, pues la varianza de x barra va a ser 0. Entonces, ¿es consistente? Sí. Y lo mismo para R estrella. La pregunta que acá creo que todos están haciendo, ¿cuál utilizar? Pues resulta que Ibius, Stata, R, todos tienen incorporado en sus rutinas de programación R-gorro, este de acá. Sin embargo, puede que para algunos valores de tau, no necesariamente, puede que para algunos valores de tau, R estrella tenga menos sesgo que R gorro. Lo que sucede es que cuando utilizamos este de acá, R estrella, también puede que la estimación de la autocorrelación basada en ese se salga del intervalo menos 1, 1. Entonces nos dé en algún periodo menos 1.1 la correlación o en otro 1.2. Y eso está normalizado. Existe un teorema para otro tipo de datos, que esto está normalizado para el intervalo menos 1, 1. Y si utilizamos este estimador, se sale de ese intervalo.
Por ese motivo han castigado a este estimador, aunque pueda tener menos sesgo. La respuesta es por una crítica a este estimador. Entonces, para ver de dónde sale eso, lo del intervalo menos 1, 1, si nosotros calculamos R de tau autocorrelación, ojo, autocorrelación, estrella, este de acá el estimador dividido el estimador de R0, pero con estrella. Acá el numerador presenta un factor de 1 sobre t menos tau. El denominador tendría pues, un factor por la sumatoria y ese factor sería 1 sobre t. Por lo cual, este estimador va a tener, presenta un factor de t sobre t menos tau. Es mayor a 1, este factor de acá. Y cuando tau crece, ese factor va a crecer. Debido a este número que aparece acá en este estimador, esto se puede salir del intervalo menos 1, 1. Y por eso se descarta normalmente este. En la práctica puede que tenga menos sesgo. En realidad debería ser más utilizado. En cambio, este otro, el R gorro, si nosotros calculamos acá R gorro de tau sobre R0 gorro, el numerador tendría un factor de t y el denominador también tendría un factor de t, se cancelan esos números y solamente nos queda la razón de esas sumas. Ese sí siempre va a estar entre el intervalo menos 1, 1. Por eso normalmente siempre se utiliza ese y ese está en los paquetes estadísticos. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí?